Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 8. El salón rebosaba de color y se respiraba tensión. Los señores y damas del dominio se mezclaban bajo el cielo del atardecer, rodeados por un jardín florido, donde la luz del atardecer se reflejaba en los suelos pulidos. Largas mesas albergaban copas de plata pulida y bandejas de frutas maduras, quesos finos y pasteles con miel. Los sirvientes, vestidos en discretos tonos verdes y dorados, se movían silenciosamente entre la multitud, rellenando copas y ofreciendo platos. Cada rincón resonaba con risas bajas y el tintineo apagado de las copas al chocar en cautelosos brindis. Los reunidos no eran gente de poca monta, sino figuras importantes del dominio. Lord Paxter Redwine estaba de pie con sus hijos junto a una mesa repleta de uvas, y Lord Matis Rowan se inclinó hacia Lord Owen Oakheart, frunciendo el ceño mientras hablaban en voz baja. Lord Baelor Whitmore y Lord Randall Tarly, ambos conocidos por su férrea disciplina y lealtad inquebrantable, rondaban en un extremo de la sala, comentando los últimos recuentos de las levas y el estado de la cosecha. Beesbury, Mullendore, Florent, nombres menos conocidos, pero aún cargados de historia en esta tierra de campos, entraban y salían de pequeños grupos. Forjaban alianzas discretas o buscaban garantías. En el centro de todo, Lord Mace Tyrell sonreía ampliamente, pero escuchaba más de lo que hablaba. Su esposa, Valerie Tyrell, estaba con él. Estaban rodeados de risas suaves y gestos de asentimiento corteses, pero había una profunda insatisfacción que casi podía percibir en estos señores, como si no estuvieran muy contentos de estar allí reunidos. Garland y Loras también estuvieron presentes, el primero con su esposa, Lady Leonette. Amenizaron la velada, manteniendo la diversión. Willas Tyrell, heredero de Alto Jardín, se sentó entre algunos de los señores. Había estado fuera de casa hasta hoy y permanecía sentado debido a su lesión, mientras su halcón mascota se posaba sobre sus hombros. La fiesta en el jardín comenzó sin problemas, pero el tiempo reveló que sus sospechas eran ciertas. Lord Mace se le acercó Randall Tarly, con una copa de vino en una mano y una mirada entrecerrada en los ojos. Lord Tarly. Mace lo miró con curiosidad. Tengo un problema, dijo. La reputación del hombre calvo como guerrero formidable y señor inflexible lo precedía, y no perdió tiempo en cumplidos. Pensé que Lady Olenna vendría a visitarme ayer. Esperé todo el día, y entonces un cuervo me avisó de lo contrario. Entonces, recibí una invitación repentina a este banquete. Lo admito, al principio dudé en aceptar, parece insultante, pero aquí estoy. Mi esposa me empujó. Sin embargo, no veo a Lady Olenna. ¿Nos estará evitando? Un silencio se extendió por toda la sala tras este enfrentamiento. Era leve, pero suficiente para que algunos señores, distraídos por sus conversaciones, se volvieran discretamente a escuchar. El reciente cambio de lealtad de los Tyrell, apoyando al difunto rey Renly contra la corona, había dejado a muchos de estos hombres con ganas de respuestas. No se lo habían preguntado antes, pero tras la muerte de Renly se convirtió en un problema. Sabían dónde residía el verdadero poder en Alto Jardín, y no residía únicamente en los anchos hombros de Mace. La ausencia de Olenna Tyrell en semejante reunión provocó irritación después de que se hubieran producido acontecimientos tan trascendentales en el reino. Mace Tyrell se aclaró la garganta, con una sonrisa que se le atenuó ligeramente. Le aseguro, Lord Randall, que mi madre empezó, pero antes de que pudiera decir más, el sonido de pasos lentos atrajo todas las miradas hacia la entrada del jardín. Lady Olenna Tyrell entró con paso pausado, acompañada por Margaery, apoyándose ligeramente en su bastón, pero sin perder su imponente presencia. Margaery les mostró una sonrisa a los lores al acercarse. Olenna llevaba un vestido verde oscuro y dorado, con la rosa Tyrell sutilmente bordada en el dobladillo. Su mirada penetrante escrutaba la habitación sin prisa, prestando atención a cada rostro que se volvía hacia ella. La insatisfacción inicial pareció desvanecerse en el aire en su presencia. Nadie en el dominio se atrevía a ofenderla. Señores, dijo con voz cálida y precisa, atravesando el bullicio del jardín. Sé lo confundidos que deben estar últimamente, y me alegra que hayan aceptado nuestra invitación a pesar de eso. En cuanto a las casas que decidieron ignorar esta invitación, me encargaré de ellas, sonrió. Hacía frío. Disculpen, perdamos el tiempo con esto. La verdad es que tengo algo importante que compartir con ustedes hoy. Tomó la expresión de todos, mientras intercambiaban miradas antes de agregar. Algo que dará forma al futuro del dominio, y quizás a todo Poniente. Se hizo un silencio expectante. Randall Tarly frunció aún más el ceño, pero esperó, observándola con atención.
Olenna recorrió con la mirada la asamblea, saboreando la atención. Entonces hizo un pequeño gesto hacia la puerta lateral, y una figura se adelantó. Vestía prendas finamente confeccionadas con sutiles toques de la heráldica Targaryen. Un suntuoso jubón negro bordado con hilo carmesí, lucía una sonrisa principesca y una capa que le colgaba tras los hombros. Su cabello rubio plateado reflejaba la luz del día, y se movía con serena seguridad. Lady Olenna levantó la barbilla con orgullo. Señores del dominio, dijo, permítanme presentarles al legítimo rey, Viserys Targaryen, el tercero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Sonrió. Un rey que regresó a estas costas desde esos, con aliados y promesas que merecen sus oídos, su respeto y sus espadas. Se hizo un silencio atónito, mientras Margaery se aseguraba de sonreírle a Viserys. Él le devolvió la sonrisa. Las copas flotaban en el aire, las palabras se apagaban en las lenguas. Muchos habían oído rumores, susurros en el viento, gracias al incidente donde mató a 2 caballeros. Pero verlo allí, en el corazón de Alto Jardín bajo las alas de la reina de espinas, lo hizo real de una manera que provocó escalofríos en todo el cuerpo. Durante un instante, nadie se movió. Entonces los señores comenzaron a intercambiar miradas apresuradas, con preguntas ardientes en sus ojos. Olenna se permitió una leve sonrisa, complacida por el impacto. Me encontraba ante ellos, los señores del dominio, reunidos bajo la luz del día que se desvanecía y se filtraba entre las nubes. Sus ojos, algunos abiertos de par en par por el asombro, otros entrecerrados por la curiosidad, se posaron en mí. El anuncio de la vieja Olenna los había dejado en silencio. Ahora era mi turno de subir al escenario. Unos cuantos lores susurraban con ansiedad cerca de Mace Tyrell, palabras que no pude captar del todo. En lugar de esforzarme por escuchar, me concentré en Randyll Tarly, pues era el más cercano. Estaba algo apartado, con los brazos a los costados y la mandíbula apretada. Hombre formidable por su reputación, infundió miedo en las filas de Robert Baratheon durante la rebelión. Era el único hombre ante el que Robert había sufrido una derrota. Le di un asentimiento y una sonrisa, como si saludara a un viejo aliado. Lord Randyll, dije con la calidez justa en mi voz. He oído hablar de su valor en la batalla. De la vez que venció a las fuerzas de Roberts. Una hazaña notable. Yo era joven por aquel entonces, no tenía más de 5 años, pero sentí esperanza al escuchar esa historia. Muchas historias llegan a mis oídos, pero esa sí la creo. Me alegra verlo aún sano y fuerte. Dudó, con los músculos del cuello tensos mientras sopesaba su respuesta. Los Tarly habían servido lealmente a los Targaryen en el pasado, y percibí una chispa de reconocimiento tras su mirada severa. En la serie, había ido en contra de su personaje establecido y desafiado a Dany. Tenía curiosidad por saber si actuaría de la misma manera en el mundo real. Nuestras miradas se cruzaron. Seguí sonriendo. Lentamente, como atraído por viejos juramentos y antiguas lealtades, dobló la rodilla. Su gracia, dijo al fin, con voz firme aunque contenida. Su gracia. Una voz joven me siguió, y lo reconocí como Deacon Tarly, el hijo de Randyll. El pequeño nudo de incertidumbre en mi pecho se disipó. Uno a uno, otros señores comenzaron a arrodillarse. Algunos rápidamente, otros más despacio, quizás a regañadientes. No todos se inclinaron al principio, pero una mirada mordaz de Olenna Tyrell, de pie junto a mí con su bastón, les recordó su lugar en el dominio. Era su tierra la que gobernaban bajo su patrocinio. Desafiar no sería prudente. Con reticencia, los últimos disidentes se arrodillaron y se hizo un silencio silencioso. Les hice un gesto para que se levantaran, extendiendo las manos en señal de conciliación. Veo mucha vacilación aquí. Muchos se pusieron rígidos, pero yo simplemente sonreí. Mis señores, sé que han oído muchos rumores sobre mí. Algunos me pintan como débil, loco o incapaz. Mentiras difundidas por quienes temen el regreso de un Targaryen, y otras por mí mismo, para permanecer escondido. Es vergonzoso, la verdad, pero fue la mejor decisión en aquel momento. Era un niño. También tenía una hermana pequeña a la que cuidar. No quería parecer peligroso. Los asesinos están por todas partes. Pero he decidido que no me esconderé más. Por eso estoy aquí. Entiendo su cautela. Han visto a 5 reyes competir por el trono, y ahora yo también lo reivindico. Quizás duden de mi fuerza o mi valía. Algunos intercambiaron miradas, otros apartaron la vista, aún inseguros. Dejé que se quedaran con sus dudas un momento y luego continué. No estoy aquí para implorar vuestro favor con palabras vacías.
Os mostraré mi temple, mi habilidad, y dejaré que juzguéis si soy el Targaryen que este reino merece. De la mano de un sirviente, una lanza atrasó un arco en el aire y la atrapé con facilidad. Sentí su mango firme en mi agarre, reconfortándome. Me giré, arqueando una ceja. Claro que una sola batalla no basta para demostrar mi valía, pero quiero al menos desmentir algunos rumores. ¿Quién de ustedes pondría a prueba mi destreza? Pregunté, y nadie se movió. ¿Qué? ¿No sabía que los señores de Reach son niñas? ¿Nadie es lo suficientemente valiente? Se oyó un crujido, y entonces Ser Oberyn y Ser Horas Redwine dieron un paso al frente. Gemelos, ambos de hombros anchos, cabello anaranjado y pecosos. Los observé mientras hacían una breve reverencia. Perdónenos, mi señor, dijo uno de ellos, Oberyn Horas, difícil distinguirlos, pero no podemos arrodillarnos ante un rey que lleva el título de mendigo, un cobarde débil. No queremos faltarle al respeto. Simplemente queremos tener la certeza de que es fuerte. Un murmullo de asentimiento resonó entre la multitud. Incliné la cabeza, sonriendo. Aprecio tu honestidad, Cers. Es mucho mejor que hablar a mis espaldas. Me has desafiado, así que hagámoslo interesante. Los enfrentaré a ambos a la vez. Una exclamación colectiva recorrió a los señores, e incluso los gemelos intercambiaron miradas de sorpresa. No se lo esperaban. Estaba bastante seguro de que Olenna les había avisado de un duelo desde el principio, aunque quizá no supieran contra quién lucharían. Pero no sabían que los retaría a ambos. Olenna me miró fijamente, con un dejo de sorpresa y preocupación en sus ojos. Esto era más de lo que había planeado, y le preocupaba que estuviera abarcando más de lo que podía. Simplemente esperé. Démosles espacio. Gritó un hombre, y lo reconocí como Lord Hightower. Un momento después, la multitud se dispersó, formando un círculo aproximado. Los gemelos Redwine dudaron, pero Olenna les hizo un gesto con la cabeza. Pronto, me enfrenté a ellos dos en una arena improvisada. Los gemelos alzaron sus espadas de práctica. Eran de acero fino. Pude apreciar la determinación en sus posturas. No se contuvieron demasiado cuando me atreví a desafiarlos a ambos. También querían demostrar su valía y estaban realmente interesados en lo que podía ofrecerles. Comiencen. Gritó Lord Hightower. Cambié de postura, lanza en mano, dejando que la tensión recorriera mis músculos. Sin más ceremonias, los gemelos avanzaron, intentando flanquearme. Bailé hacia atrás, la punta de la lanza moviéndose como la lengua de una serpiente. Uno arremetió, lo paré, el otro lanzó un golpe bajo y me aparté. Son lentos, jóvenes señores, dije, con la lanza ondeando en la mano y mis movimientos fluidos, como si los años los hubieran afinado entre los mercenarios y las arenas de combate de esos. La verdad es que no llevo entrenando más de 6 meses. Sus ataques eran serios, pero no lo suficientemente astutos. No quería alargar la situación. Tras observar atentamente durante un instante, contraataqué. Desequilibré a uno de los gemelos con un golpe rápido con el lado romo y luego giré para atrapar la espada del otro con la punta de mi lanza y hacerlo tropezar. Mi lanza se movió como un rayo. Sus intentos de coordinarse fracasaron bajo la implacable presión de mis rápidas estocadas y fintas. En cuestión de segundos, los atrapé a ambos en una ráfaga de golpes, haciendo vibrar sus espadas. Retrocedieron, respirando con dificultad y con los ojos muy abiertos. Decidí rematarlo con decisión, saltando en escalones, girando en el aire y derribando a uno con un movimiento bajo y alcanzando al otro en el yelmo con el asta de la lanza. Se resistió, y en respuesta, le di una patada en el pecho. ¡Arc! Salió volando con su pesado cuerpo hacia las flores, gritando de dolor. Ninguno de los dos se movió, inconsciente. La multitud exclamó con asombro y asombro. No esperaban un final tan rápido y estruendoso. Por un instante, reinó el silencio. Gran batalla. Entonces Olenna empezó a aplaudir, con un sonido nítido y claro, y Margaery también la siguió. Los demás hicieron lo mismo, y los aplausos resonaron por la sala. Me enderecé, dejando la lanza a mi lado, y asentí con un gesto cortés. No fue una pelea excepcional, pero había dejado claro mi punto. Que no dudaran más de mí. Yo era Viserys Targaryen, y no permitiría que nadie me insultara usando los rumores de mi pasado. La fiesta en el jardín continuó a nuestro alrededor mientras Willas Tyrell y yo nos sentábamos en una amplia terraza de mármol con vistas a los famosos rosales de Alto Jardín. Era un hombre delgado pero con estilo. A pesar de su condición de heredero y su venerable trono, Willas no tenía ninguno de los aires autoritarios que se esperan de los vástagos nobles. En cambio, me recibió con una sonrisa genuinamente cálida.
Príncipe Viserys, dijo con voz suave, qué gran pelea la de ayer. Debo decir que es un placer conocerlo como es debido. Esperaba asistir a la reunión de ayer, pero no regresé a casa hasta esta mañana. Se dio un golpecito en la rodilla, que se había lesionado en una justa hacía mucho tiempo. Viajar puede ser un desafío. Está bien, Willas, respondí, ofreciéndole la mano. Pareces estar bien, considerando todo. Se rió levemente. Sí, lo consigo. Mi viejo amigo Oberyn se burla de mi cojera hasta el día de hoy, pero siempre con buen humor. Lo extraño. Gracias a ti, me alegra saber que nos estamos acercando a Dorne. Incliné la cabeza. Algunas alianzas se escriben con sangre, otras con intereses comunes. Con los Tyrell y los Martell, podría ser ambas cosas. Sabía que este hombre se había lesionado las piernas en un torneo contra Oberyn Martell años atrás. Lord Mace odiaba a Oberyn por eso, pero el propio Willas no le guardaba rencor. Más bien, creo que sentía un cariño genuino por el príncipe dorniense, que quizás se extendía a todo Dorne. Esto era un buen presagio, sobre todo para mí. Dorne y Reach eran enemigos generacionales, pero con Willas aquí, unir a Reach y Dorne sería posible. Eso consolidaría mi reclamación enormemente. Asintió, su mirada vagando por la extensión del jardín. Creo que tenemos mucho que aprender el uno del otro. Con esta excusa, quizá podría visitar Dorne pronto para hablar de planes de guerra. Y, susurró, gracias a tus dragones, no solo a nosotros, sospecho que todos los señores fronterizos con malas experiencias encontrarán una razón para dejar de lado viejas disputas. Sonreí al oír eso. Ojalá. Conversamos un rato más, aunque era más una charla entre amigos que una discusión política entre un rey y su señor. Reach empezaba a caerme bien. Primero Garland, y ahora su hermano mayor. Era divertido hablar con ellos. Luego, me disculpé para seguir conversando con los invitados. La fiesta en el jardín continuó sin fricciones aparentes. Observé que Garland y Loras entretenían a algunos señores menores mientras más se deambulaba por la zona, estrechando manos. A un lado, cerca de una exhibición de frutas del huerto y vino especiado, la casa Hightower celebraba su corte. Lord Leighton Hightower, conocido como el Viejo de Antigua, no estaba presente. Nunca asistía a estas reuniones sociales. Su heredero, Baelor Hightower, acudía en su lugar. Me reuní con él y disfruté de sus elogios sobre la pelea anterior, compartiendo algunas conversaciones, historias y una copa. Otros lores se unieron a nosotros y pasamos media hora allí. Un poco más tarde, me distancié de ese grupo para encontrar a otros. Lord Merryweather, un hombre alto y tranquilo con barriga cervecera, me miró con una especie de curiosidad familiar. Su esposa, Lady Taena, estaba cerca. Me acerqué a ellos y pasé por el saludo típico. Pronto, Lady Merryweather empezó a hablar mucho más que su esposo. Él se mantuvo a un lado mientras ella seguía la conversación. Tenemos una hija de tu edad, dijo con un tono suave pero inconfundiblemente sugerente mientras me acariciaba el pecho. Quizás vengas a visitarnos algún día. Nuestras familias estaban prácticamente unidas, ¿no? Soltó una risa gutural, y su esposo simplemente sonrió, como si estuviera completamente satisfecho con los coqueteos de su esposa. Me llamó la atención que Taena no considerara ningún límite que no pudiera cruzar con naturalidad. Era una belleza de piel aceitunada, labios carnosos, cabello negro azabache y un cuerpo curvilíneo. Su acento tenía un sensual deje miriano, y sus ojos brillaban con picardía. Sonreí cortésmente, conservando mi imagen de rey. Tenía problemas de líbido, pero no quería arruinar mi imagen en mi primera aparición, así que di un paso atrás. Lady Merryweather, por favor, dije, y ella simplemente sonrió. Una mujer atrevida. Supongo que la casa Merryweather era un poco especial. Mi padre tenía una amante de esta casa, aunque eso ya había pasado décadas. Así que esta mujer intentaba comportarse como si fuera de la familia. Por favor, considérelo, su gracia. Si no es hoy, en otro momento. Sería un placer, respondí diplomáticamente, devolviéndole la sonrisa. Quizás, cuando estos tiempos turbulentos se calmen, pueda hacerle una visita amistosa a sus tierras. Dio un sorbo a su vino. Un destello de diversión iluminó sus ojos oscuros. Lo espero con ansias. Sentía curiosidad por su hija, aunque no mucha. Dado que mi padre tenía una amante allí, ¿podría tener sangre Targaryen? Podría ser que la amante fuera su abuela, aunque poco probable. Así que algún día visitaría sus tierras. Como debe ser, comencé, pero no pude terminar las palabras. Un silencio repentino se apoderó de la multitud. El aire se agitó y sentí un cosquilleo en la nuca.
Entonces, el aire se quebró como una cuerda demasiado tensa. Swish. Algo pasó velozmente junto a un rosal en maceta, y una saeta de ballesta silbó hacia mí. El instinto, o la suerte quizás, me hizo levantar el brazo bruscamente, con los ojos brillantes. La saeta me impactó en la palma, clavándose casi 1 centímetro. Un dolor intenso e inmediato. Se oyeron jadeos. Mase Tyrell rugió de rabia, con los puños apretados, mientras gritaba a los guardias. Apreté los dientes. La sangre goteaba de mi mano, aunque no la atravesó del todo. Los guardias corrieron hacia el lugar del disparo, lanzas en mano, mientras uno de ellos sacaba a alguien de un tirón. Miré con furia, solo para ver cómo sacaban un cuerpo inerte de entre la maleza. El asesino ya había muerto por causas desconocidas. Un murmullo caótico inundó el jardín. Los lores permanecieron en estado de shock, algunos desenvainando dagas o apoyándose en las mesas. Todo permaneció en una tensa confusión durante un instante. Entonces me serené, ignorando el escozor en la palma de la mano, y alcé la voz por encima de la multitud. Estoy bien, dije con brusquedad, dejando que se calmara el silencio. Aunque sospecho que esa flecha podría haberme perforado algo más que la carne. Ha herido nuestra confianza, ¿no es así? Alguien aquí me quería muerto, uno de ustedes, señores, mientras estaba en Alto Jardín. Margaery corrió hacia mí, agarrándome la mano y jadeando de asombro. Olenna Tyrell corrió tras mí, apoyándose en su bastón, ignorando mi mirada y mirando fijamente mi mano. Príncipe Viserys, ¿está usted? Dejé de preocuparme y saqué la saeta con una mueca. La sangre me manaba de la palma, pero era una herida pequeña comparada con lo que podría haber sido. Margaery intentó llamar a los sirvientes, pero la detuve. Miré a la multitud y dije, esta no es la primera vez que me enfrento al peligro, mis señores, ni será la última. Levanté la mano, mostrando la punta ensangrentada de la saeta. Apenas me había atravesado la palma. Mi 32 end no era para presumir. Pero diré esto. Fue un intento flojo. Soy mucho más fuerte que mi padre y mi hermano. Si nuestros enemigos creen que soy tan fácil de despachar, necesitarán flechas más afiladas. La tensión empezó a disminuir, reemplazada por la comprensión colectiva de que algo más grave estaba en juego. No era normal bloquear una ballesta con la mano. Donde yo solo sangraba, un hombre inferior habría perdido la cabeza, pues la flecha le habría atravesado la mano. El rostro de Randyll Tarly se había endurecido como una piedra. Paxter Reduine, Baelor y Tomor y los demás intercambiaron miradas sombrías. La lealtad, o al menos la compasión, se insinuó lentamente en sus expresiones, aunque solo fuera por falsa indignación. Mis señores, continué con voz más serena, no permitan que este acto cobarde socave nuestra unidad. Que sirva, en cambio, como advertencia de lo amenazados que deben sentirse nuestros enemigos. No me acobardaré ni huiré. Mi sangre Targaryen hierve y me mantendré firme. Una oleada de murmullos de asentimiento recorrió a los espectadores. Entre ellos, Margaery, sorprendentemente, mostró una sincera preocupación. Pude ver preocupación genuina en sus ojos mientras llamaba a las criadas para que trajeran vendas y demás. Vi miedo auténtico en sus ojos. Supongo que perder un marido le bastó, noté. En el programa de televisión, había perdido 3. Garland Tyrell susurró instrucciones a los guardias para que reforzaran la seguridad. Con el rostro rojo de ira, Mase Tyrell prometió encontrar al maestro del asesino. En medio del tumulto, los ojos de Olenna Tyrell brillaron con una satisfacción íntima. Me ofreció un sutil asentimiento como diciendo bien hecho. Hice una mueca al sentir el latido en la palma de la mano, pero una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Mi discurso fue perfecto y aproveché al máximo la situación. Aunque sentía curiosidad por saber quién ordenó este asesinato, la reunión adquirió un cariz diferente después de eso. Ya no era solo una agradable fiesta en el jardín, sino un espacio de determinación compartida. Los Tyrell y sus señores de la bandera cerraron filas a mi alrededor, cada uno jurando, a su manera, plantar cara a cualquier enemigo sombrío. De repente, tenía 100.000 hombres apoyándome. Me senté en el borde de una espaciosa cama en una de las habitaciones de huéspedes más privadas y lujosas de Alto Jardín. La luna de medianoche se filtraba a través de las altas ventanas y calentaba el piso pulido bajo mis pies. Mi mano vendada palpitaba suavemente, todavía recordándome la flecha de la ballesta que casi dio en el blanco esa tarde, pero el suave toque de Margaery sobre el vendaje hizo que el dolor fuera menos intrusivo. No puedo creer lo rápido que oyes, dijo fascinada. Estaba arrodillada a mi lado, sus hábiles dedos terminando el último nudo de un lino nuevo alrededor de mi palma.
Su cabello atrapaba la luz de la luna en rizos sueltos y artísticos, y sus ojos brillaban como esmeraldas bajo la luz de la luna. Aunque parecía amable al cuidarme, una sutil dureza acechaba en su mirada. Odiaba verme herido. Dudaba que fuera por amor. Más probablemente, porque mi muerte significaría la pérdida de su corona una vez más. Así era Margaery Tyrell. Hermosa e intrigante, no en el mal sentido. Sobre todo, era una mujer codiciosa. ¿Te duele?, preguntó levantando la vista. Giré la muñeca para comprobar la tensión de las vendas. Un poco, admití, pero me las arreglaré. Como viste, casi todo ha sanado. En fin, eres bastante buena enfermera. Quizá debería seguir metiéndome en líos para que puedas mimarme. Arqueó la ceja con picardía. Oh, no fomentemos que se repita ese incidente atroz, su gracia. Pero, sinceramente, dudo, sigue siendo surrealista. Me refiero a cómo bloqueó esa flecha con la mano. La velocidad a la que se movió, la vi. Luego, el grosor de su piel, me reí, fingiendo misterio. Un buen mago nunca revela sus secretos, mi señora. Además, añadí, se necesita más de un rayo para matar a un dragón. Ella rió, con un toque de diversión en los labios. Un dragón que también es un showman, al parecer. Los siguientes momentos transcurrieron en un silencio sereno, solo interrumpido por las cortinas que se mecían con la suave brisa otoñal. Ella permaneció arrodillada ante mí, con las miradas fijas, y sonrió mientras la observaba. Llevaba un vestido de 2 piezas y una bata negra sobre los hombros. Su abdomen estaba al descubierto, acentuando su ombligo con una fina cadena dorada. La suave pendiente de su cintura, revelada con un estilo tan audaz, despertó cierta tensión en mis pantalones. Sonreí. Ella notó mi mirada, pero solo sonrió con suficiencia, inclinándose hacia mí como si me recordara en silencio que ella también tenía las riendas de este juego. Entonces, comenzó, con un tono despreocupado, ¿te sientes mejor con nuestro acuerdo aquí en Alto Jardín? Si tantos señores te han apoyado, sospecho que tu confianza debe estar por las nubes. Me encogí de hombros ligeramente, sin negarlo. La confianza es necesaria, pero no resuelve todos mis problemas. Por ejemplo, mi fuerza reside en mi dragón, y Viserion ha pasado mucho tiempo desde la última vez que comió. Tiene mucha hambre ahora mismo. Confío en que las cabras estén preparadas. Margaery asintió. Sí. Mi abuela se encargó de eso. Los guardamos en uno de los almacenes más antiguos bajo la torre de la biblioteca. Es oscuro y lo suficientemente amplio como para un festín de dragones, supongo. Se levantó de la cama y me indicó que la siguiera. No pude evitar reírme. ¿Me llevarás allí personalmente? Sus ojos brillaron de diversión. ¿Quién más? Esta chica tenía muchas ganas de ver a mi dragón. Ella me condujo a través de pasillos tortuosos que descendían a un ala más antigua de Alto Jardín, donde las piedras se sentían más frías, la luz de las antorchas parpadeaba y los techos se arqueaban en una prueba silenciosa de la antigüedad del castillo. Mis pasos resonaban sobre las losas húmedas. De vez en cuando, el lejano balido de las cabras llegaba a mis oídos, y sentía a Viserion moverse dentro de la dimensión de bolsillo que usaba como escondite, presintiendo la presencia de una presa fresca. Llegamos a una cámara oscura iluminada por una sola linterna colgante. Efectivamente, un pequeño rebaño de cabras, que lloraban, se acurrucaba en un corral improvisado. Margaery se detuvo en el umbral y señaló con la barbilla al ganado. Observé sus delicados rasgos, que parecían medio esculpidos por el destello de una llama amarillo-anaranjada. ¿No te vas?, pregunté suavemente, sonriendo. No puedo enseñarte esto, ¿sabes? Se aclaró la garganta, cruzando los brazos bajo el pecho. Vamos. ¿De verdad es necesario, su gracia? Esperar hasta el matrimonio podría matarme. ¿No me lo han contado mi abuela y mi hermano? Déjame verlo ya. Sonreí, acercándome lo suficiente como para percibir el tenue aroma a agua de rosas que se aferraba a su cabello. La rodeé con un brazo por la cintura. Su piel estaba cálida al tacto. Nuestras miradas se encontraron. ¿Recuerdas lo que dijiste? Murmuré, la última vez que te abracé, que debía esperar hasta el matrimonio. Sus mejillas se ruborizaron levemente mientras apartaba la mirada, sin confirmar ni negar. Me reí. Puede que no sea una vista agradable ahora, advertí. Es hora de comer, después de todo. Ella suspiró aliviada al verme aceptar. Me las arreglaré. Asentí. Luego, chasqueé los dedos. El aire se quebró con energía, y las estructuras del espacio-tiempo se desgarraron en un instante.
Una dimensión oscura se abrió ante nosotros. Viserion irrumpió, sus alas correosas susurrando en la penumbra, sus escamas doradas brillando a la luz vacilante de la linterna. Expulsó un pequeño chorro de llamas que lamió el aire, provocando un balido frenético en las cabras. Sin dudarlo un segundo, el dragón se abalanzó sobre ellas, hundiendo los colmillos con salvaje eficiencia. Margaery dio un paso adelante, con los ojos abiertos como platos al ver el resplandor iluminar su rostro. En el reflejo de sus iris, pude ver una curiosa maravilla, una chispa casi reverente. Observó, embelesada, cómo Viserion devoraba su comida. Me quedé detrás de Margaery, rodeándola con mis brazos desde atrás, apretando mi pecho contra su espalda para que sintiera la seguridad de mi calor. Jadeó suavemente cuando me incliné para besarle la nuca. Un leve gemido escapó de sus labios, pero no se resistió, demasiado cautivada por la realidad de un dragón vivo alimentándose a pocos pasos de distancia. ¿Estás impresionada?, murmuré cerca de su oído. Mi mano recorrió su abdomen, deteniéndose en la suave piel que revelaba su atrevido atuendo. Escuché el latido acelerado de su corazón. Tragó saliva y asintió. Sí, ¿sabes? No le creí del todo a la abuela, aunque sabía que no mentiría. Pero verlo, sentir el calor, sus palabras se fueron apagando, sustituidas por una risa temblorosa. Dios, es increíble. Pude ver el destello de una llama danzando en sus ojos abiertos como si ya estuviera imaginando esas mismas llamas dirigidas contra cualquier enemigo de la casa Tyrell o la casa Targaryen. Como si estuviera imaginando a sus futuros hijos montados sobre esas escamas. La apreté con más fuerza. Soltó una risita, girando la cabeza lo suficiente como para que su mejilla rozara a la mía. Siento que realmente estamos forjando algo que escapa a la comprensión del reino, su gracia. Viserion es magnífico. Me reí en voz baja. Espera a que el resto de Poniente se entere. Y espera a que los dragones de mi hermana se unan a mí. Entreabrió los labios para responder, pero las palabras se apagaron cuando me incliné y le di un beso lento en el hombro y luego en el cuello. Soltó un suave suspiro. Se rindió a la cercanía por un instante, hasta que pareció recordar su propia postura sobre la castidad. Se giró a medias y me empujó suavemente en el pecho. Oye, bromeó en voz baja, después de casarte, ¿recuerdas? Sonreí con suficiencia, interponiéndome de cualquier manera, apoyándola contra un pilar de piedra cercano. Mi rodilla se deslizó entre sus muslos, lo suficiente como para hacerla jadear. Con la frente apoyada contra la suya, murmuré. Estoy seguro de que no puedo esperar tanto. Igual que tú no pudiste. Oye, no son lo mismo, dijo ella. Supongo, acerqué mis labios a los suyos. Claro, entonces. Si prefieres que busque a alguien más que me ayude, relájate, bueno, puede que a tu abuela no le importe. Tu doncella se ve muy guapa. Sus ojos brillaron, una chispa de celos o desafío. Refunfuñó un momento, dándose cuenta de mi carácter, si es que no lo había notado ya por los rumores, y luego chasqueó la lengua. ¿Puedo usar mi boca?, propuso en voz baja, con la audacia de su sugerencia acompañada de un brillo juguetón en sus ojos. Créeme, será suficiente. Me reí entre dientes. Créeme, no será suficiente. ¿Crees que a un hombre capaz de detener una ballesta con la mano desnuda le falta vigor? Se te va a romper la mandíbula si intentas satisfacerme con esa boquita tuya, le agarré la cara, sonriéndole con suficiencia. Además, si vamos a llegar tan lejos, ¿no es mejor llegar hasta el final? En ese caso, al menos puedes esperar quedar embarazada y consolidar todo esto. Terminé, y ella parpadeó una vez, 2 veces y luego una tercera, como diciendo, joder, tiene razón. Esa fue una forma mucho mejor de abordar la situación que hacérsela difícil. Ella captó lo que quería decir, mordiéndose el labio con esa inocencia y sensualidad que solo ella podía lograr. Un destello de conflicto se dibujó en sus rasgos. Era lo suficientemente astuta como para sopesar las consecuencias políticas, la influencia que podría obtener y la reacción de su abuela. Al mismo tiempo, la lujuria, la ambición y la curiosidad se arremolinaban en su mirada. Pasó un suspiro, y ella se movió de repente, tirando de mi cuello. Me atrajo hacia abajo para darme un beso abrasador. Me reí en su boca y mis manos recorrieron su cintura, deslizando la fina tela que la cubría. Se quedó sin aliento cuando la levanté sin esfuerzo, apretándola firmemente contra la columna. Sus piernas descansaron sobre mis hombros y dejó escapar un gemido tembloroso cuando mis labios rozaron la sensible piel de su abdomen. Una calidez se encendió entre nosotros, alimentada por el remolino de llamas a nuestras espaldas y la naturaleza primitiva del momento. Sentí su estremecimiento en mis hombros mientras mis labios besaban su vientre.
Mi lengua se deslizó hacia abajo, y ella gimió, hundiendo los dedos en mi cabello. Dormitorio de Margaery, nada más importaba excepto el calor de su piel contra la mía, el suave llanto de su voz resonando en la tenue luz de la lámpara. Aunque, de hecho, no la crié. No iba a tener un hijo mío, al menos no todavía. La sujeté debajo de mí y la devasté hasta que me rogó que la dejara descansar. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Me desperté en el dormitorio de Margaery con la suave calidez de la luz matutina que se filtraba por las altas ventanas arqueadas. Una suave brisa mecía las cortinas, trayendo consigo el aroma de las rosas de alto jardín, menos intenso que la noche anterior. Bostecé, incorporándome un poco. Mi mirada se posó en el vendaje que me envolvía la mano, ahora teñido de tenues manchas rojas de mi herida a medio curar. Latía como un leve recordatorio de la flecha casi mortal de ayer, pero el dolor apenas se notaba. Lo desenvolví lentamente y vi que la herida estaba completamente curada. Sonreí. En el nivel 23, una herida así era apenas un rasguño. Saqué mi página de estado para echar un vistazo. Viserys Targaryen. El Rey Dragón. 22 años. Nivel 23. 27 STR. 32 Fin. 27 Dex. 31 Int. 29 Look. 40 Autorización. Los números me hicieron sonreír, pero desafortunadamente, no había ganado ningún nivel de la masacre de cabras de Viserion anoche. Mi autoridad era de 40, lo cual era destacable. Había aumentado inesperadamente más de lo que había calculado. En el nivel 14, era de 20. Subir 9 niveles debería haberla convertido en 29. Supuse que mis alianzas y conquistas alimentaban algo más profundo en mí. El reino mismo reconoció en quién me estaba convirtiendo, así que mi autoridad aumentó. Un suave zumbido provenía del otro lado de la habitación, donde Margaery estaba frente a un espejo. Se estaba poniendo un vestido nuevo, una elegante pieza que se ajustaba a su cintura y se desplegaba sobre sus caderas. Dudaba que se molestara en llevarlo con recato después de lo ocurrido anoche, pero la apariencia exterior importaba. Incluso en la intimidad, equilibraba su aura seductora con una gracia serena digna de una reina. Mirándome por encima del hombro, notó que me movía y me ofreció una sonrisa. Era suave, pero acentuada por algo tácito. Buenos días, su gracia, bromeó. Espero que haya dormido bien a pesar de las pequeñas distracciones de la noche. Me estiré, conteniendo una risita. No me quejo. Mi mano está curada y el resto de mi cuerpo se siente bastante satisfecho. Mi mente se desvió hacia los apasionantes eventos que habíamos compartido, medio perdidos en la penumbra de la alimentación de las cabras, medio perdidos en su cuerpo. Su sonrisa se profundizó y se giró por completo, dejándome admirar cómo la dorada luz del sol se reflejaba en su cabello, resaltando cada rizo. Miró a su costado, donde ya tenía vendas nuevas, y luego a mí. Veo que te quitaste la venda, pero por lo que parece, no necesitarás vendas nuevas. Es casi como si no fueras humana. Si acaso, necesito atención médica para mis piernas. Sabes, no puedo mantenerme en pie ahora mismo. ¿De verdad tenías que ser tan brusco? Ya está curado, sí, le aseguré, flexionando los dedos. En un día o dos, la cicatriz también desaparecerá. Será como si el rayo nunca me hubiera tocado. Se acercó, examinando con cuidado la tela que cubría mi palma. Menos mal. No podemos permitir que nuestro rey dragón en ascenso quede lisiado antes de la siguiente etapa de todo. Un destello cruzó su mirada. ¿Preocupación o astucia? Era difícil saberlo. De algo estaba seguro. No era amor. Pero se había vuelto un poco protectora conmigo, de eso también estaba seguro. Asentí. Es justo. La manifestación de ayer, mi lucha, luego el intento de asesinato, me ha garantizado un fuerte respaldo. 100.000 hombres. Es un gran paso adelante, sí, su gracia. Pero sospecho que solo hemos arañado la superficie de lo que está por venir. Tenemos el ejército, pero Renly Baratheon tenía uno más grande. Y luego acabó muerto, me miró a los ojos con preocupación. Tenga cuidado. Los ojos de Margaery brillaron con esa mezcla casi invisible de ambición y calidez, y continuó mientras yo permanecía en silencio. El rey no se dará cuenta. Se corre la voz, sobre todo con la historia de la saeta de ballesta. Sospecho que también se extenderán los rumores de que alguna bestia loca devora cabras en los salones secretos. Deberías haber retirado a Viserion a ese espacio extraño. Había sugerido lo mismo anoche, pero no le hice caso. Negué con la cabeza. Un dragón no crece encadenado.
Que descanse bien en esa habitación. No me importan los rumores. Nos encontramos en una situación precaria, Su Gracia. Algunos rumores podrían reforzar su imagen de Targaryen imparable, otros podrían presentarlo como imprudente o demasiado peligroso para dejarlo con vida, atrayendo amenazas de todos lados, dijo, mirándome con cautela. Dejé que el silencio se extendiera brevemente, mientras mis pensamientos se dirigían a cómo la mayor intimidad de la noche anterior podría alterar el juego político. Ella ya estaba preocupada por mí como esposo. Mi alianza con Margaery Tyrell se había vuelto personal, y en Poniente, lo personal y lo político rara vez estaban separados. Ella también lo comprendió. Me gustaba esta chica. ¿Estás preocupado? Pregunté suavemente. Hizo una pausa, alisándose el vestido y jugueteando con una rosa bordada en la cadera. ¿Te preocupa que algunos consideren nuestra cercanía un escándalo? No. ¿Que se rumoree que renuncié a mi virtud antes del matrimonio? No. ¿Te preocupa tu vida? Sí. Incliné la cabeza. Su preocupación era encantadora, pero no era que yo fuera imprudente. Si lo fuera, ya habría superado el nivel 50. Estaba yendo a lo seguro, y ella no sabía lo que significaba tener un sistema que respaldara mi crecimiento. Qué conmovedor, dije. Negó con la cabeza y su voz se convirtió en un susurro. Espero que tengas cuidado. Con todos. Especialmente, con esa sacerdotisa roja. Me miró fijamente un instante. Asentí, decidiendo dejar el tema. Inhalé y me levanté de la cama. Lo tendré en cuenta, dije, y dudé que ella supiera que también la incluía a ella. Terminé de vestirme, adornando un jubón negro con sutiles toques de hilo rojo Targaryen. Poco después, llamaron a la puerta, y pronto se entreabrió. Kinvara entró, con la túnica carmesí ondeando a su alrededor como seda fundida, y su mirada serena, como siempre. También mostraba curiosidad. Mi príncipe, comenzó, asintiendo cautelosamente con la cabeza antes de volverse hacia mí. Parece que la mañana te encuentra bien, a pesar de todo lo que pasó anoche. Margaery arqueó una ceja, irritada por la intrusión, pero manteniendo la gracia. Lady Kinvara, dijo, esbozando una sonrisa educada. Tiene usted una excelente oportunidad, como siempre. Los labios de Kinvara se curvaron levemente, aunque su mirada permaneció fija en mí. Si no estoy a tu lado, mi príncipe, casi te asesinan. Quizás debería atarte a mis mangas. Puse los ojos en blanco. Casi es una palabra fuerte. El daño fue mínimo. ¿Ves? Levanté la mano y se la mostré, y ella parpadeó. Su sonrisa se ensanchó un instante después. Margaery observó nuestra conversación en silencio y luego se cruzó de brazos, se levantó y dio un paso adelante, como para protegerme de cualquier posible desaire. Lamento interrumpir, pero ahora es uno de los 5 reyes, declaró, dirigiéndose a Kinvara con firmeza. Todo el reino debió de oír susurros al amanecer. Así que, a partir de ahora, será su gracia. Kinvara arqueó una elegante ceja. En efecto. Un rey. Sin embargo, una sola flecha de ballesta casi lo mata. ¿No es gracioso? Donde un asesino falla, 2 más vendrán. Deberías permanecer alerta, me miró sonriendo, su gracia. Margaery sonrió satisfecha al ver que Kinvara obedecía, pero contuve un suspiro. A esta anciana no le importaba cómo me llamara, mientras que esta niña creía que le estaba ganando. Estará bien, dijo Margeady, tal como está hoy. La mirada de Kinvara la miró con sutil desafío. ¿De verdad? Has demostrado tu capacidad para protegerte, pero él resultó herido. Es el activo más valioso de la casa Tyrell, y ayer estaba desprotegido. Margaery se puso rígida, con una expresión cuidadosamente impasible. No está desprevenido en absoluto, no mientras yo esté aquí. Una leve sonrisa cómplice curvó los labios de Kinvara. ¿Y dónde estabas, exactamente, cuando la flecha salió volando? Preguntó con voz delicada pero mordaz. Eso, yo estaba cerca. Me encargué de lo que pasó después, replicó Margaery con un deje de tensión en la voz. Lo vendé. Lo vendaste. No pudiste detenerlo, dijo Kinvara, haciendo que la niña se callara. Kinvara suspiró y me miró de nuevo. En fin, no quiero discutir con una niña. Su gracia, ¿nos vamos pronto a desembarco del rey? Nuestro trabajo aquí ha terminado. Un leve rubor de ira se asomó a las mejillas de Margaery. Pero no se dejó dominar por las emociones. Me miró, adoptando un tono más amable al tocarme la mano herida. ¿De verdad tienes que irte tan pronto? Como dijiste, Stannis invadirá desembarco del rey en unos meses. Así que esa ciudad no es segura. Alto Jardín sí lo es.
Liderar nuestro nuevo ejército desde aquí podría ser la decisión más inteligente. La observé en silencio. Ya nos hemos preparado para ese escenario. Pero para que mi reclamo tenga eco en los 7 reinos, debo mudarme, no esconderme en Alto Jardín. Aún, necesito estar donde se avecinan las próximas tormentas. Mi estancia en Desembarco del Rey será crucial. Te aseguro, Margaery, que así también te garantizo tu futura corona. Su mirada oscilaba entre Kinvara y yo, como si evaluara mi resolución. Finalmente, inhaló lentamente y asintió. Entonces espero que los dioses favorezcan su viaje, su gracia. Y recuerden, Alto Jardín sigue siendo su mejor aliado, añadió con una media sonrisa. Me permití una breve carcajada mientras me dirigía a la puerta. Claro. Sería una tontería no tenerte cerca. Hasta luego, mi señora, dijo Kinvara inclinando la cabeza, saludando a Margaery con una media sonrisa serena. Margaery se puso de pie, con el aire de la dama de la corte, aunque pude percibir la emoción que se escondía bajo su fachada de calma. Ya había empezado a desear algo más que una simple alianza. Quizás un poco de control real sobre mí y mi camino. Era adorable, pero no me gustaba. Cuando salimos de la habitación, el sol de la mañana brillaba con más fuerza más allá de los muros de Alto Jardín, un día fresco rebosante de promesas y peligros silenciosos. Unos pasos resonaron en el pasillo y, unas horas más tarde, después de haber tenido algunas conversaciones de último momento con los jefes Tyrell, los pasos se convirtieron en el sonido de cascos contra el suelo, cada uno de los cuales me acercaba a Desembarco del Rey. Espero no haber llegado tarde. Tenía un plan que ejecutar durante la revuelta de Desembarco del Rey con respecto a cierto personaje. Ojalá la revuelta no hubiera ocurrido ya. Al final, los Tyrell me habían tratado bien, de hecho, extraordinariamente bien. También les pedí de repente una armadura negra con capa roja, y me la entregaron. Ahora estaba en mi inventario. Incluso la casa Merryweather se esforzó por conseguir pasaje para Kinvara y para mí, proporcionándonos una embarcación que, según ellos, era digna de un rey. Demasiado ostentoso, en mi opinión. Al darme cuenta de que la opulencia atraería demasiadas miradas, decidí cambiar de barco en el puerto de Longtable. Longtable era la sede de la casa Merryweather, así que el señor vino a recibirme. Insistió en que estaríamos a salvo en el barco original, pero hace tiempo que aprendí a confiar en mis instintos, no en las garantías de un señor demasiado amable. Así que ahora estábamos en una embarcación anodina, con las tablas crujiendo bajo nuestros pies, transportando una carga tosca y unos pocos pasajeros discretos. Nuestro barco surcaba las aguas, con el suave sol matutino reflejándose en las suaves olas. Nos llevaría a Desembarco del Rey sin hacer ruido si todo iba bien. Me apoyé en la barandilla del barco en la cubierta, dejando que el aire suave me rozara el rostro. Kinvara estaba a mi lado, con su cabello rojo salpicándole la cara con la suave brisa. Esta ha sido una visita muy gratificante, dijo con voz tranquila pero llena de interés. Los Tyrell se despidieron de ti en excelentes términos, y parecieron estar encantados con tu presencia, sobre todo después de la demostración, tanto del duelo como de la sesión nocturna. Me reí entre dientes. Están convencidos. Al menos por ahora. Los próximos pasos son cruciales. Conseguir apoyo en Desembarco del Rey y formar una verdadera coalición antes de las marchas de Manys. Kinvara asintió, mirando al horizonte. Todo va a salir bien, dijo. Solo debemos ser cuidadosos y cautelosos con nuestros movimientos. Antes de que pudiera responder, el suave resplandor de la luz matutina se reflejó en el metal, un movimiento en el borde de mi visión periférica. Me giré lentamente hacia el otro lado de la cubierta. Un grupo de 5 hombres se acercó, con pasos irregulares, observándonos con la mirada. No se comportaban como marineros típicos ni como viajeros inofensivos. Los demás pasajeros parecían cansados. Las ropas andrajosas del grupo transmitían un hambre que me ponía nervioso. Los 5 se detuvieron ante nosotros, y uno de ellos dio un paso al frente. Era un hombre corpulento y sin afeitar, con una cicatriz mal cuidada en la mejilla. Fingió cortesía con una sonrisa. Buenos días, viajeros, saludó. El tipo que los acompañó a este barco Lord Merryweather, ¿verdad? Amigos de un lord. Deben de llevar algo valioso. Reprimí una mueca. Era molesto. Le dije a ese cabrón de Merryweather que no habría problema en subir a un barco solos, pero que tenía que acompañarnos. Iba disfrazado, así que la mayoría no lo reconoció, pero este bandido sí. Kinvara y yo ya habíamos vuelto a nuestros disfraces, pero un rumor no serviría de nada. Tenía que encargarme de estos idiotas. Forcé una sonrisa educada. Solo palabras, amigo.
Somos gente sencilla de paso, no comerciantes adinerados. Chasqueó la lengua, observando la túnica de Kinvara y la sutil finura de mi ropa. ¿De verdad? Capté el destello de sus camaradas cambiando de postura. 2 de ellos se fijaron en Kinvara con un interés lujurioso, mientras que los otros 3 se desplegaron a mi alrededor en semicírculo. Sentí una opresión en el pecho con una inmediata irritación. ¿Acaso estos idiotas no percibían el peligro? Muchachos, murmuró el hombre de la cicatriz, ¿por qué no echan un vistazo a lo que hay debajo de esas túnicas? La dama podría tener oro, o algo que valga la pena llevarse. Apreté la mandíbula. Uno de ellos se acercó a Kinvara, intentando agarrarle el brazo. Permaneció completamente inmóvil, en paz, incluso cuando unos dedos ásperos se hundieron en su manga. 2 de ellos se acercaron a ella, con destellos lujuriosos en los ojos. Los otros 3 avanzaron hacia mí, incluido el líder, con la esperanza de robarme o matarme si me resistía. Suspiré. Estúpidos cabrones. Con un movimiento fluido, me abalancé sobre el hombre más cercano, esquivando su torpe intento de agarrarme el hombro. Mi puño se estrelló contra sus costillas y sus huesos crujieron al desplomarse con un grito gutural. El segundo atacante blandió una espada sin filo en un amplio arco, pero demasiado lento. Me agaché y le asesté un codazo en el esternón. Otro crujido espantoso resonó, y se tambaleó hacia atrás, cayendo de espaldas, jadeando. El tercer hombre, el líder, gritó e intentó agarrarme el brazo por detrás, pero me giré y le di una patada en la espinilla. Se le doblaron las piernas y gritó. Cayó al suelo con un golpe sordo, y le di un brutal pisotón en el hombro. Solté un suspiro de irritación. Estos rufianes eran aficionados. En realidad eran simples bandidos, no asesinos. Pero de repente me di cuenta de que Kinvara aún no se había defendido. Los 2 bandidos le manoseaban la túnica. Ella permanecía allí tranquila, como si no tuviera interés en defenderse. ¿En serio? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Demasiada energía. Sáquenmelos de encima ya. Me abalancé sobre él, agarré al primer hombre por el cuello de la camisa y lo arrojé a un lado, dejándolo estrellarse contra la barandilla. El segundo intentó golpearme la cabeza con un garrote corto, pero le agarré la muñeca, lo retorcí con fuerza y oí huesos romperse. Su grito desgarró el aire silencioso. Se desplomó, aullando, y Kinvara solo observó con cierta curiosidad, como si esta escena fuera una actuación medianamente interesante. Debería haberme quedado quieto, dije, sacudiéndome las manos mientras me giraba hacia el líder, el hombre de las cicatrices, que ahora se encogía en la cubierta con las piernas torcidas, gracias a mi brutal ataque anterior. La sangre le goteaba de la comisura de la boca y jadeaba. El miedo eclipsaba la bravuconería que había poseído minutos antes. No, por favor, graznó, con lágrimas en los ojos. Entrecerré los ojos al alcanzar la espada que llevaba en la cintura. ¡No! No quise decir. Mira, tengo una familia, lo juro. 5 hijas, 2 hijos. Solo lo intenté porque hay hambruna. No teníamos otra opción. Sus palabras flotaban en el aire matutino mientras desenvainaba la espada, cuyo metal brillaba a la luz del día. El hombre palideció, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sujeté la espada contra su cuello con mi mano previamente herida, y no me dolió nada. Incluso la cicatriz había desaparecido. La espada era relativamente nueva, un regalo de Lord Mace. No me importó, era mejor practicar más que solo con la lanza desde que tenía el sistema. Kinvara estaba detrás de mí, silenciosa pero atenta, sin rastro de compasión en su expresión. Ella, más que nadie, comprendía la precariedad de dejar que las amenazas sobrevivieran en un mundo como este que devoraba a los débiles. Mi mirada se posó en las piernas destrozadas del hombre y luego en su rostro surcado de lágrimas. Hambruna o no, dije en voz baja, decidiste arriesgar nuestras vidas. Querías hacerle daño a mi compañera, herirme, y amenazaste un futuro que he construido con algo más que mi sudor. ¿Es justo? Piénsalo. Así que no puedo dejar que te vayas. Por favor, mi señor, suplicó, temblando. Se mueren de hambre. Sin mí, ellos. El filo de mi espada brilló. Siempre hay opciones. Tú ya has tomado la tuya. Sus sollozos se volvieron desesperados, pero me armé de valor. La compasión era una rareza en este juego de reyes y espadas. Si dejaba vivir a un criminal, el siguiente también lo haría. ¿Quién sabía cuántos otros vendrían a por mí, envalentonados por la misericordia o creyéndome débil si eso continuaba? Además, no tenía por qué tocar a Kinvara si solo quería dinero. Kinvara no dijo nada. Yo tampoco.
simplemente levanté la espada, dejé que el reflejo del sol bailara sobre su superficie y la descargué con un golpe rápido. Has alcanzado el nivel 24. Sangre salpicada. Cabalgué en un silencio absoluto, con las riendas agarradas, mientras Kinvara me seguía de cerca. El viaje desde los muelles había transcurrido sin contratiempos. Se acabaron las emboscadas y los atentados contra nuestras vidas. La noche anterior, liberé temporalmente a Viserion de mi control dimensional, permitiéndole estirar las alas y cazar. Vislumbré su silueta contra el cielo iluminado por la luna. Su débil rugido resonaba de vez en cuando. Su presencia me tranquilizaba, y sus cacerías también me proporcionaban algo de exp. Todo iba sobre ruedas. Sin embargo, mi ánimo empeoró a medida que nos acercábamos a Desembarco del Rey. Los caminos estaban desgastados, llenos de viajeros que se movían demasiado rápido o miraban por encima del hombro como si temieran ser perseguidos. Quizás presentían los problemas de la ciudad tan claramente como yo. O, más probablemente, habían visto lo que estaba sucediendo. Tenía un mal presentimiento sobre esto. Miré a Kinvara y ella asintió. Aceleramos el paso, bordeando tranquilas aldeas y campamentos improvisados a las afueras de la ciudad, mientras la gente temblaba de hambre. Mi inquietud se convirtió en irritación cuando finalmente avistamos Desembarco del Rey. Sus murallas se alzaban imponentes, sucias bajo el sol del mediodía, pero noté de inmediato que algo no iba bien. Ningún guardia patrullaba la puerta principal, ninguna mirada vigilante observaba desde los parapetos. Solo un puñado de figuras harapientas permanecían allí, acurrucadas contra la piedra, sin prestarnos atención. Este no era el clamor habitual de la capital. Como esperaba, algo estaba pasando. Maldiciendo en voz baja, apreté el paso a mi caballo y me asomé a las fauces abiertas de la puerta, casi esperando la aparición repentina de una multitud. En cambio, vi calles vacías, o al menos más vacías de lo que deberían estar. 7 infiernos. ¿De verdad llego tarde? La alarma se disparó en mi interior. Había acelerado mi marcha tras oír a los bandidos decir que la hambruna ya era un problema grave, pero quizá aún llegaba tarde. Si el motín había comenzado, perdería una valiosa oportunidad. Desmonté bruscamente, con el corazón latiéndome con fuerza, y me volví hacia Kinvara. Ella detuvo su caballo junto al mío. Quédate ahí, dije con urgencia. Tengo que ver qué pasa adentro. Cuidado, asintió, aunque sus ojos brillaban con preguntas no formuladas. Di un paso hacia la puerta y dudé. Me pasé los dedos por el pelo negro como el carbón. Kinvara había obrado su magia justo antes de que cambiáramos de barco. Sin embargo, necesitaba mi pelo Targaryen para este plan. Devuélveme el pelo canoso, dije, girándome de nuevo hacia Kinvara. Ella ladeó la cabeza y una leve sonrisa de comprensión se dibujó en sus labios. Levantó una mano. El aire brilló con un sutil cosquilleo de magia. Cualquier ilusión que hubiera ocultado estaba a punto de desaparecer. La ciudad me llamaba, embrujada e incierta, mientras Kinvara ejecutaba su hechizo. Me di la vuelta, listo para el siguiente paso. Enfrentarme a Desembarco del Rey no como un viajero disfrazado, sino como un malvado fantasma de Targaryen. El regalo de los Tyrell, una armadura negra con una capa roja, me cubría el cuerpo. Era hora de divertirse un poco. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.